Una vez más, para los que están empezando a unirse a nosotros, buenos días y bienvenidos a nuestro seminario de mantenimiento en incubadoras. Soy Carolina Díaz, especialista en incubación para Chickmaster. Queremos darles todos la bienvenida. Si bien no podemos vernos en persona fácilmente en este momento, estamos honrados de que puedan optar para unirse a nosotros por este medio y hablar sobre el mantenimiento de las incubadoras. Porfa, si tienen alguna pregunta durante la sesión, por favor utilicen el botón de preguntas y respuestas y las iremos abordando a medida que la presentación avanza. El botón se encuentra en la parte inferior de sus pantallas y dice Q y A. También pueden levantar la mano si quieren que resolvamos alguna pregunta en tiempo real. Y pues si levantan la mano, lo que hacemos es habilitar el micrófono por un momento. Sin embargo, deben tener en cuenta que estamos grabando esta presentación para ponerla a disposición de algunos otros atendentes que no pueden estar. Hoy nuestra presentador es Armando Medel. Armando ha estado con Chickmaster durante 14 años. Es nuestro gerente de servicios para Latinoamérica. Muchos de ustedes sé que lo conocen, que han estado en sus plantas y lo conocen muy bien. Entonces, él tiene una gran cantidad de información y conocimiento, experiencia sobre incubación. Entonces, por esta razón, pues, él nos va a explicar este tema. Sin más preámbulos, bueno, Armando, te dejo con nuestros participantes. Bueno, buen día a todos. ¿Se me escucha, Carolina? Sí, señor. Perfecto. Buen día a todos. Es un placer estar con ustedes, aunque sea de esta manera. Vamos a hablar de algo muy interesante, que es el mantenimiento de las incubadoras. Esperemos que les sea útil esta presentación. Bueno, comencemos. Para entrar ya en detalles, vamos a tener una discusión interactiva de las necesidades esenciales de mantenimiento en las máquinas Chickmaster. Para ello lo hemos dividido en estos ítems: los beneficios, la calibración, que es parte esencial del mantenimiento, las listas de verificación preestablecidas, que son las hojas con las que nosotros entregamos las máquinas. Bueno, los técnicos al instalar entregan las máquinas. Se puede hacer una lista muy parecida a esto para hacer las verificaciones rutinarias dentro de la planta. Y sobre todo el registro de fallas. Vamos a entrar a detalles ya. Los beneficios. Bueno, la intención principal es prolongar el ciclo de vida de las máquinas. Como ya saben, las máquinas Chickmaster pues, son muy longevas, pueden estar produciendo de manera segura durante más de 30 años si se encuentran con buen mantenimiento, bien mantenidas. Un mantenimiento proactivo reduce la necesidad de un mantenimiento reactivo. ¿Qué significa esto? Ponemos, por ejemplo, las correas. Un mantenimiento reactivo es cuando nos esperamos a que una correa truene en funcionamiento, dándonos ciertos detalles, ciertos problemas con el producto, con el pollo. Y nosotros podemos evitar esto si tuviéramos un mantenimiento proactivo, como verificando regularmente las correas de tal manera que cuando ya veamos ciertos daños, las cambiemos anticipadamente. Cuando llevamos los registros rutinarios, nosotros ya incluso podemos predecir cuánto tiempo o qué ciclo de vida tienen estas correas y de esa manera adelantarnos para cambiarlas mucho antes de que nos empiecen a dar problemas. Este tipo de mantenimiento reduce el tiempo de inactividad del producto no programado. O sea, eso quiere decir que una máquina estando funcionando no nos crea problemas en la producción. Normalmente, ustedes se pueden dar cuenta cuando alguna máquina no funciona, muchas veces tenemos que modificar nuestros calendarios de trabajo, incluso nuestras entregas, producto de problemas dentro de nuestro proceso debido a una falta de mantenimiento. Reduce los costos de llamadas, sobre todo fuera, y los peligros que esto implica. Es muy común y de todos es sabido que normalmente las fallas se presentan en horas no usuales. Por ejemplo,
un día festivo a las 11 de la noche. Entonces, cuando eso pasa, no en todas las plantas se puede tener gente de mantenimiento a las 24 horas del día. De hecho, esto es incosteable también. Aumenta los costos. Sin embargo, teniendo un mantenimiento certero, nosotros podemos evitar estos problemas en cualquier momento o por lo menos reducirlos al mínimo. Sobre todo la tranquilidad que nos da el tener las máquinas trabajando apropiadamente. Al tener un mejor mantenimiento, nosotros tenemos mayores ganancias al reducir las pérdidas de producción. Cualquier problema dentro de las máquinas, obviamente que nos va a repercutir en una baja de nacimiento o en una baja de calidad, que a final de cuentas nos repercute en un costo. Eso significa que la calidad y la incubidad del pollito en promedio se aumentan al proporcionar condiciones uniformes. Normalmente lo que tenemos es que la producción máxima posible la podemos deteriorar si tenemos algún problema dentro del proceso. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, Carolina. Bueno. No, Armando, aún no tenemos preguntas. Continuamos. Vamos al primer tema propiamente, que es la calibración, que es el aspecto más importante del mantenimiento en una incubadora. Pequeños errores conducen a grandes problemas rápidamente, sobre todo en este aspecto de la calibración. Bueno, ¿de qué consta la calibración? Obviamente necesitamos tener un kit. Nuestro último kit es el Resonance 2, que es un kit de calibración inalámbrica con un Bluetooth que viene de esta forma. Es el kit amarillo. Ya incluso lo enviamos con la tablet lista. Aún así, nosotros lo podemos conectar a cualquier dispositivo Android. Este es el número parte de este kit, el 247D274770, que es el Resonance doble sensor de 4 zonas. Eso significa que cada zona tiene 2 sensores. Está hecho especialmente para las máquinas ROC, pero con este tipo de maletines nosotros podemos calibrar o tenemos la capacidad de calibrar múltiples máquinas a la vez. Todos estos kits vienen con el termómetro maestro de mercurio, que se ha incluido en el kit de calibración, que es este, aunque también hay gente que le gusta hacer una calibración regular externa. Aquí hay que tener cuidado cuando mandamos a calibrar externamente, porque el kit de calibración, si es inalámbrico, forzosamente debe de calibrarse cuando esté a más del 50% de la batería cargada. Y en el caso de los maletines negros, el problema principal es que no necesariamente, o más bien es muy probable que el voltaje que tenemos en la planta no sea el voltaje que tienen en el laboratorio donde lo van a calibrar. Entonces es preferible, o debería de ser sí o sí, si se va a hacer esa calibración externa, que se anexe un regulador de voltaje a ese kit para asegurar que la calibración que hacen en ese ente o esa oficina de calibración sea la misma cuando estemos en la planta. Después lo explicaremos un poco más por qué. ¿Cuándo calibrar las máquinas? Se requiere hacerlo a intervalos regulares. Nosotros recomendamos cada 6 meses. No es necesario que sea menor ese ciclo si es que no se tienen problemas. Pero también a cualquier tipo de cambio, cuando se tiene cualquier tipo de cambio en los componentes de control. Por ejemplo, cuando los sensores de temperatura se rompen, cuando están deteriorados, cuando necesitamos cambiarlos, es necesario hacer nuevamente la calibración. Porque la calibración básicamente se basa en un amperímetro que mide las variables de corriente en una resistencia. Esa resistencia varía su resistividad en base a los cambios de temperatura. Entonces, ese amperímetro lo convierte a grados centígrados o grados Fahrenheit, y de esa manera nosotros obtenemos esos cambios de temperatura. Bueno, cuando cambiamos el sensor, cambiamos esa resistividad.
Entonces no podemos tener la misma calibración si es que usamos un sensor diferente. El cableado. Normalmente, un problema que ocurre mucho con en las plantas es que existen falsos contactos, cables rotos, incluso el maletín de calibración viene con el cable torcido. El cableado es parte esencial de la resistencia de ese componente de control. Entonces, si nosotros alteramos el cableado, lo torcemos, lo estiramos, lo rompemos, lo soldamos, lo conectamos de diferente manera, alteramos la resistividad de ese medidor y por lo tanto tenemos que recalibrar la máquina o por lo menos el maletín, cualquiera de las dos cosas que se cambien. Y las entradas del PLC, por supuesto, cuando hacemos un cambio de un PLC o en el caso de la Génesis 4, de la Génesis 3 o de controles que tengan módulos, le hacemos el cambio a uno de los módulos que están dentro del circuito de control, nosotros también alteramos la resistividad de ese control. Por lo tanto, tenemos que hacer esa calibración nuevamente. Esas son las razones por las que necesitamos forzosamente con estos puntos hacer nuevamente una calibración. Aló. Eliseo, ¿cómo estás? Buen día. Con usted, Ángel. Aló. Hola, Eliseo, Bueno, ¿te escuchamos? Con usted. Sí, que hable usted allá. buen día, Eliseo. Bien, bien. Dime. Armando, te quería hacer una consulta. Te hablabas del porcentaje de batería que es muy interesante. Cuando se esté haciendo la calibración como tal en los máquinas, ¿es importante que la batería esté gravitada hacia arriba o el momento de calibrar no es tan importante que este factor? Mira, es exactamente lo mismo que en el maletín. O sea, lo que tú tratas de crear al medir con cualquier sensor, ya sea con el maletín inalámbrico o con el maletín, es que el sensor de temperatura tenga un voltaje constante, para que la respuesta de los cambios de temperatura sean proporcionales únicamente a los cambios de temperatura. Entonces, cuando tú tienes la batería, en el caso de los dispositivos inalámbricos, cuando tú tienes la batería por debajo del 50%, no puedes asegurar que ese voltaje sea constante. Muy probablemente va a bajar. Y entonces se te estaría, o existe el riesgo de que se mueva la calibración. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la que cuando calibras con los dispositivos inalámbricos, sí o sí, tanto cuando haces la calibración del dispositivo como cuando calibras a las máquinas, deben de estar por encima del 50% de la batería. Armando, tenemos otra pregunta de Carlos Cisternas. Lo habilité para hablar, pero no sé por qué no lo escuchamos. La pregunta es la siguiente. ¿El termómetro maestro cada cuánto sería ideal verificar o cambiar? Ese se certifica, lo ideal, de hecho, si nos vamos a la certificación externa, más bien que calibración, bueno, en mi caso, yo preferiría mandar a certificar ese termómetro. Normalmente no tendría por qué variar, lo único que te van a decir en la certificación es si está correcto o de plano ya tiene alguna alteración y ya no sirve. Y entonces ahí sí lo tendrías que cambiar. Aunque hasta la fecha yo no he visto alguno que es más fácil que se rompa que llegue a perder la calibración, por decir algo. ¿Sí? Gracias. Bueno, y lo recomendable en la certificación es que lo hagan una vez por año, obviamente. ¿Listo? Cualquier problema con la incompatibilidad o producción en tiempo calidad, bueno, también podríamos verificarlo con la calibración, aunque no necesariamente es calibración. Bueno, una calibración inconsistente podría conducir
a pollitos frescos si la calibración es demasiado alta. Obviamente, al tener una calibración demasiado alta, estamos incubando a baja temperatura. Entonces, obviamente que se nos están atrasando los pollitos. Tenemos, aunque es más problemático la incubación con alta temperatura, y esto se debe a una calibración demasiado baja. Eso implica que nuestra máquina va a estar a una temperatura mayor de la que pensamos que nosotros estamos controlando. Y por lo tanto vamos a tener pollitos estresados, mal formados, tempranos, y muchos otros problemas de calidad. De hecho, es más grave la temperatura alta que la baja temperatura. La baja temperatura relativamente puede ser controlada, o es más fácil hacer cosas diferentes. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un pollo de mala calidad, ya es imposible poderlo arreglar. Otro punto que también podemos ver en una mala calibración son las zonas luchando por el control de temperatura. Y esto lo podemos ver en esta gráfica. Perdón. Si puede, bueno, la parte de arriba nos indica el enfriamiento, la parte de abajo la calefacción. La línea roja significa la zona 1, la línea naranja es la zona 2, y bueno, como podemos ver, ok, bueno, podemos ver en esta gráfica que la zona 1 está constantemente enfriando y la zona 2 está constantemente calentando. Aunque la temperatura, como pueden ver, es muy estable, esto no es natural. ¿Sí? El pollo en sí tiene una temperatura constante de operación. Entonces, si nosotros vemos este tipo de gráficas donde la zona 1 está haciendo algo y la zona 2 está haciendo lo opuesto, normalmente es producto de que la calibración no está uniforme. Eso quiere decir que alguna de las dos, ya sea la zona 1, está o muy alta, perdón, está con muy baja temperatura, con muy baja temperatura y está leyendo una temperatura mayor a la real. Y la zona 2 tiene baja temperatura y está leyendo una temperatura mayor a la que realmente tiene. Y eso provoca que las zonas se peleen. Cuando tenemos esto en una máquina, la única manera que esto lo tengamos de manera normal es cuando no tenemos por ejemplo, en máquinas clásicas, un serpentín separado. Esa es la única manera que podríamos tener este tipo de problemas. Y por eso es importante que las máquinas clásicas se les separe el serpentín o se les añada el split cooling. Pero si tenemos el serpentín separado, no hay ninguna razón por la que una zona esté trabajando diferente a la otra. Salvo, por ejemplo, muchos cometen el error de no distribuir completamente la carga cuando tienen cargas parciales, y entonces cargan mal la zona 2 y la zona 1 la dejan vacía. Pero eso sería otro problema que tampoco es recomendable. En condiciones normales no hay ninguna razón para que llegue a pasar esto. Se debe ser un buen punto de referencia para calibrar el kit de calibración, de lo contrario conducirá a errores. De ser posible, use un depósito de agua de gran volumen. ¿Por qué recomendamos usar ese depósito de agua? Bueno, para calibrar, lo que tienen que tomar en cuenta es que nosotros tenemos que tener una base estable. Cuando tenemos un depósito grande de agua, lo que provocamos en ese depósito grande de agua es que la temperatura de ese depósito cambie muy lentamente, y eso nos da la posibilidad de hacer una mejor calibración. Normalmente, si recuerdan, la recomendación es hacer la calibración precisamente en agua tibia. Al aumentar el volumen de agua, esa agua tibia va a ir disminuyendo poco a poco de temperatura. Otro método es usar ese depósito aislado.
un termo, como le dicen aquí en México, no sé cómo le digan en otros países, pero de esa forma nosotros logramos que la temperatura de esa agua con la cual hacemos la calibración cambie muy lentamente y eso nos da la posibilidad de tener una mejor calibración. Perdón. Los niveles, como ya platicamos, los niveles de batería deben de ser mayores al 50%. Esto es crucial y ya lo explicaba por qué. Y sobre todo, si mandan a calibrar externamente el dispositivo de calibración, el Resonance o el... En el caso de del maletín negro, la alimentación debe ser estable. La alimentación de electricidad debe ser estable. En caso de ser necesario, usar reguladores de voltaje. Ahora, ese regulador de voltaje muchas veces también es necesario en los controles. Nos ha ocurrido en muchas plantas donde cada vez que calibran tienen que hacer ajustes. Tampoco es normal y ahorita lo vamos a ver en una gráfica adelante. ¿Sí? Para las máquinas Ávida, la recomendación es que se calibre de 4 a 6 días después de empezar el ciclo de incubación con el damper y las puertas cerradas. Y obviamente el calentamiento y el enfriamiento desactivado para asegurar un ambiente estable. Si nosotros abrimos el damper, lo que vamos a hacer es que estamos metiendo flujos de aire a con un gran diferencial de temperatura. Entonces corremos el riesgo de que el sensor y el sensor del control, como el sensor del maletín, no midan exactamente el mismo flujo. Sin embargo, si cerramos el damper, cerramos herméticamente la máquina, nosotros provocamos una mejor uniformidad en el flujo de aire y por lo tanto hacemos que la certeza de esa calibración sea máxima o la variación sea mínima. En el caso de multietapa, se recomienda hacer la calibración 2 días después de la carga de huevos. Un punto importante es que volvemos al parámetro de que todo cambio de temperatura implica una variación en la resistencia. Aunque los sensores están diseñados para que esos cambios sean más grandes de lo que sería en cualquier otro elemento, los cables del mismo maletín, los cables del sensor, también cambian de resistencia con el cambio de temperatura. Entonces, es por eso que es importante que cuando se calibre la máquina, se atempere el maletín antes de hacer la calibración. O sea, metas los sensores de temperatura dentro de la máquina y te esperes alrededor de 30 minutos para que esos sensores se atemperen y tengas una estabilidad en la lectura. Ya que de lo contrario vas a tener parámetros que van a estar variando. Bueno, una vez que tienes estable bueno, ya con 30 o 60 minutos dentro de los sensores de la máquina, ahora sí ya puedes corroborar la diferencia de valores entre el control y el maletín, hacer los ajustes necesarios y sobre todo registrar esos valores. Armando, tenemos una pregunta de Juan Castro. Para calibrar las nacedoras S2, S3, ¿cuál es la mejor forma de calibrar con pollitos, con huevos picados o vacías? Mira, primero las nacedoras S2 y S3, la calibración es solamente con controles digitales. En el caso de los controles controles con termómetros de mercurio, es lo mismo que con el ¿cómo se llama? Con el termómetro maestro. O sirve o no sirve el termómetro de mercurio. Entonces, lo que tú vas a hacer es corroborar que más o menos esté el termómetro de mercurio trabajando en un rango muy parecido al que dice o al que está certificado ese termómetro de mercurio.
Y eso lo puedes hacer sin necesidad de que esté trabajando la máquina, en el caso de las máquinas que tienen el termómetro de mercurio. Para el caso de las nacedoras, normalmente yo preferiría calibrar la máquina vacía. ¿Por qué? Porque en la nacedora no puedes parar el flujo de aire porque te puede provocar problemas, y mucho menos por 5, 10, 20 minutos. ¿Sí? Ahí es cuando el pollo ya está en su máximo desarrollo y está absorbiendo mucho más oxígeno. Entonces, si tú, por querer hacer una buena calibración, cierras las entradas de aire, pues automáticamente el problema que vas a tener es que tu pollo va a reducir sus niveles de oxígeno, va a aumentar los niveles de CO2 y podrías tener algún problema si te pasas de temperatura. Ahora, ¿qué cuidados hay que tener ahí en una nacedora si es que queremos calibrarla vacía? Primero tenemos que encender, o sea, si son un bloque de nacedoras, tenemos que encender todas las nacedoras, cerrarle, esperar a que se logre la temperatura de trabajo, cerrar las entradas de aire, de preferencia apagar las inyecciones de aire, como también las extracciones, provocar que no haya flujo de aire de la sala hacia la máquina, y podemos hacer una calibración relativamente muy buena sin necesidad de que haya pollo. Ahora, si lo vamos a hacer con pollo, pues el punto menos riesgoso es precisamente después de transferir. A medida que nosotros nos acercamos al nacimiento, pues es mucho más probable o tenemos mucho menos tiempo para hacer esa calibración. Entonces, es un riesgo el calibrar la nacedora con pollo. Hay otra pregunta: ¿qué temperatura debemos mantener el agua? Bueno, la calibración, nosotros debemos de calibrar con la temperatura de trabajo o más o menos dentro de ese rango. Nosotros más o menos recomendamos, en el caso de las máquinas de tapa única, que la calibración se haga alrededor de los 100.5 grados Fahrenheit. Eso significa que nuestra agua debe estar a esa temperatura. Pero ese punto es muy adecuado para calibrar incluso incubadoras clásicas y nacedoras. A ver, hay otro. Sí, hay otra. Buen día, Carolina Armando pregunta: ¿cuál es el porcentaje mínimo de carga, capacidad de máquina utilizada que se debe tomar en cuenta para proceder la calibración en incubadoras y nacedoras? Bueno, en realidad bueno, si tu máquina la vas a llenar, en el caso, supongo que es una pregunta para máquinas clásicas, donde tienes 6 cargas. Si la máquina la vas a llenar, pues es preferible que la calibres vacía, y una vez que la llenas, la vuelvas a calibrar. En teoría no debería, si hiciste bien la calibración vacía, la calibración ya llena no debería de haber una variación si tienes todos esos cuidados de, por ejemplo, si usas el resonance, de que esté en las 2 veces al más del 50% de carga en la batería, o si es con el maletín negro, que esté con un regulador de voltaje. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Tenemos alguna manera de calibrar el digital de temperatura de una incubadora ISIS, ya que por manual solo nombra que se autocalibra y solo tenemos la opción de cambiar el panel digital o la sonda en estos momentos? En todos los controles digitales, sin excepción, tienen un ajuste. La ISIS, pero bueno, lo que es la S3, la ISIS, en realidad no son controles los sensores digitales. Son, ¿cómo se llama? La ISIS, solamente los sensores digitales monitorean la máquina. Entonces, tú estarías calibrando, en el caso de la S3, de la ISIS, solamente el monitoreo. El control sigue siendo por los termómetros de mercurio. Obviamente también se pueden calibrar esos
esos controles, bueno, esos termómetros de monitoreo, pero no es una calibración de máquina como tal. No sé si me expliqué. Otra pregunta. Hola, ¿qué pasa si calibras después de la transferencia de las nacedoras? Volvemos a lo dicho. O sea, lo tienes que hacer lo más rápido posible en la calibración con pollo, una vez haciendo la transferencia, y en una nacedora, pues es lo ideal siempre y cuando ya haya llegado a su temperatura de trabajo. No la vas a calibrar inmediatamente después de la transferencia, sino te esperas alrededor de 15, 20 minutos en lo que llega a la temperatura que tiene como punto fijo, y ahora sí ya la puedes calibrar. ¿Sí? Ahí me surge una consulta más propia mía, Armando. ¿Sería mejor hacerla hacia los días 18, que todavía no tenemos tanto picaje, como 19, verdad? Así es, entre más picado tengas, más pollo picado tengas, menos tiempo tienes para hacer la calibración, o más aire va a estar circulando por la máquina, entonces hay más posibilidades de que tu calibración no sea la correcta. Ok, gracias. Bueno, tenemos una última más. Hola, respecto a la calibración de las máquinas incubadoras, podemos esperar en la primera máquina de 30 a 60 minutos, pero las siguientes máquinas son más rápidas. La recuperación de temperatura, por ende, no requiere más de 30 minutos, sino menor tiempo. Lo importante es que... Así es. Acuérdense que lo importante es que los termómetros, bueno, el maletín de calibración esté atemperado. En el caso del Resonance, incluso normalmente lo que se hace es meterlo dentro del pasillo de la máquina. Lo ideal, por ejemplo, si lo estamos metiendo dentro del pasillo de la máquina, en el caso de una clásica o en el caso de las máquinas Ávida, lo colocamos en la parte superior de las máquinas, que es el pleno. Bueno, esas zonas son más calientes que el pasillo principal. Entonces, un Resonance se recomienda calibrarlo en un ambiente un poco más cálido. O sea, lo ideal sería poderlo calibrar dentro del pasillo o dentro de una máquina, por ejemplo, una nacedora vacía atemperada. ¿Sí? Ahora, una vez que los sensores están atemperados, cuando haces el cambio de una máquina a otra, realmente ya no necesitas esos 30, 60 minutos porque ya el maletín ya se atemperó. Ya con 5 minutos sería suficiente. Listo. Bueno, esa pregunta, la última pregunta de Jesús Martínez es muy buena. Esa es la razón por la que, de hecho, sensores diferentes, por ejemplo, la Ultra tiene sensores resistivos. La Genesis 3, la Genesis 4 tiene el PT100. El Gemeric 1 y el Gemeric 2, no, el Gemeric 1 tiene PT100. El Gemeric 2 y el Gemeric 3 tiene PT100 y resistivos. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Realmente la diferencia es el tiempo de reacción de esos sensores. O sea, cuando tú cambias el tipo de resistencia, tú cambias el tiempo de reacción a un cambio de temperatura. Bueno, por eso es importante que cuando calibres la máquina, esta esté lo más estable posible, y por eso nosotros cerramos los dampers y desactivamos tanto el enfriamiento como la calefacción. Porque si no lo desactivamos, la reacción de los sensores hacia un incremento o un decremento de temperatura se notará mucho, y entonces tienes más posibilidades de error en la calibración. Esas son las razones por las que nosotros recomendamos que la máquina esté lo más estable posible y no esté en periodos de mucho cambio. Si se fijan en una máquina de etapa única, cuando ya estamos en el día 4 o 5, prácticamente las resistencias ya no entran y el damper está completamente cerrado. Incluso cuando la máquina está debidamente sellada, de vez en cuando incluso empieza a enfriar. Sí. Muy tenuemente, pero empieza ya a haber pulsos de enfriamiento.
Eso hace que el flujo de aire dentro de la máquina sea el punto probablemente más uniforme posible. Por eso es la recomendación del día 4 al día 6. A ver. Ok. Al tener máquinas de multietapa, baja producción y no en sus 6 cargas, es recomendable calibrar con menos del 50%. Bueno, volvemos a lo mismo. La calibramos vacía. Si no la vamos a llenar, no es recomendable que tenga, o sea, una máquina es recomendable que tenga sus 6 cargas. Si no tiene las 6 cargas, el problema es que no puedes usar ese, bueno, el punto fijo de 99.5 o 99.3, 99.4 en realidad es un promedio, el promedio requerido en las 6 cargas. Entonces no debería de tener ese 99.5 porque le hace falta 1, 2 o 3 cargas. Pero eso no significa que no se pueda calibrar con 3 o 4 cargas. No es recomendable tener 3 o 4 cargas solamente en una máquina por siempre. Es preferible mejor cargarla parcialmente, o sea, al 50% todas las cargas, a no tener las cargas, a tener las cargas completas. Y dejar de cargar cargas específicas. Pero aún así, en este caso, no hay necesidad de andar calibrando a cada rato. Simplemente hay que asegurarse de que tanto el voltaje que alimenta el control como el voltaje que alimenta el maletín sea constante para que no tengamos problemas. El problema de las cargas, bueno, no importa que la máquina esté bien calibrada, si tienes cargas parciales, vas a tener problemas por esas cargas, ya que estás desbalanceando la máquina. Los controles Generic 2 tienen la función de PID o no. ¿Cuál es mejor? La diferencia. Bueno, eso no es parte del ¿cómo se llama? De la presentación, pero yo creo que lo podemos contestar. ¿Cuál es la diferencia entre PID y o no? En realidad es operación. ¿Cuándo recomendamos PID? Cuando la máquina está en un ambiente controlado, con temperatura estable, con agua fría estable, a una presión estable. Entonces nosotros fácilmente podemos hacer trabajar la máquina con PID. ¿Por qué? Porque de esta manera va a funcionar de manera más uniforme. Pero si tenemos aires lavados, no tenemos agua fría o el agua fría a veces entra, el chiller no está a la capacidad adecuada, entonces de vez en cuando va a estar completamente sobrecargada y la temperatura se va a elevar y a veces va a estar a una temperatura estable. Eso hace que el PID se vuelva loco o el control no pueda predecir cómo trabaja la máquina. Entonces ahí es preferible tener a la máquina trabajando con on-off. Mariela Godos. En cuanto a las máquinas incubadoras, ¿cuál es el grado de error permisible que existe en un termómetro de mercurio y un sensor PT100? Nosotros tenemos, bueno, el diferencial que nosotros tenemos es de 0.1 grado, ya sea Fahrenheit o centígrado. Ese es el error que deberíamos de tener en las máquinas. De hecho, esa pregunta la podemos ver en el siguiente slides. Los valores de calibración deben registrarse cada vez que se lleva a cabo el proceso y de preferencia hacer un gráfico de esos valores, porque de esta manera nosotros podemos ver los cambios repentinos. Aquí se puede ver esa calibración. No hay ninguna razón por la que haya tantas variaciones en la calibración. De hecho, si hay muchas variaciones en todos los sensores, eso certifica que el voltaje no es constante en tu incubadora o que tienes algún problema
con el maletín, ya sea porque los sensores están torcidos, el sensor está dañado, ya está en muy mal estado. Ahora, cuando una calibración es constante y de repente hay una alteración, como se puede ver en la línea naranja, normalmente implica algún deterioro en ese sensor en particular, ¿sí? Ya sea que le entró agua, si es un sensor de humedad, que las clemas no están debidamente apretadas, que el cable está dañado por alguna razón, o que por ejemplo, algo que alguna vez ocurrió en una planta, es que los sensores, por hacer muy rápido el trabajo, cuando se cambió de un control analógico a un control digital, los sensores se pusieron por encima de la máquina, pero el plenum no tenía aislamiento, entonces la temperatura del plenum variaba conforme variaba la temperatura exterior y llegaba a ser hasta de 42, 43 grados centígrados a las 12 del día y hasta de 16 grados centígrados en la noche. Y eso hacía variar la calibración. Entonces, cuando hay variaciones de este tipo, normalmente implican un problema de estabilidad. Si es un solo sensor, es un problema de deterioro en un sensor en particular. Pero si la calibración se mueve en todos los sensores de una máquina, normalmente sería una inestabilidad, ya sea en el voltaje o ya sea en las temperaturas que le afectan a los cables del sensor. Hay que registrar esa actividad con fines de mantenimiento, por supuesto. Cuando tenemos una variabilidad de 0.1 hacia arriba, hacia abajo, pues realmente es parte de la observación en ese instante de la calibración. No debería de ser problema. No, la variación de la calibración no es tan importante. Sí, es la constancia. Realmente, por ejemplo, en el pasado se creía que si nosotros teníamos menos 2.7, por ejemplo, de ajuste, era un problema como tal. Realmente no, porque podría ser que la máquina a la hora de instalar le cortaron mucho el cable y bueno, la resistencia la modificaron en demasía. Entonces, eso hace que el ajuste se mueva muy pronunciadamente hacia arriba o hacia abajo. Es más importante esa constancia en las lecturas. Claro que sí, lo de mandar el documento donde vienen los diferentes números de parte de los sensores de la máquina, mándame un correo a amedel@chicmaster.com y yo les mando todos los datos. Volvemos a lo mismo, no hay diferencial máximo, es la constancia. De hecho, la calibración no debería de tener cambios cada vez que se calibran. Incluso, por ejemplo, por decirles algo, cuando calibramos por primera vez el sensor, tenemos un ajuste de 0. Pues, normalmente, si no detectamos problemas, vamos a tener más 0.1 o menos 0.1. Esa sería la lectura que deberíamos de estar teniendo cada vez que hacemos la calibración. Pero si de repente tenemos más 0.2, más 0.3, más 0.4, estamos dentro de lo que antiguamente se creía que era lo correcto, de una variación de menos de 2 grados. Pero ahí ya no tenemos la misma estabilidad. Entonces ahí estamos detectando un problema. Y aunque no nos estamos yendo a más de 0.2. O sea, lo importante es que la lectura cada vez que se hace la calibración sea constante. Si no es constante, no importa que no lleguemos a ese diferencial de 0.2, tenemos un problema.
Ahora, un control, hay una pregunta de Carlos Cisternas. Un control no tiene por qué variar repentinamente. Si varía repentinamente, volvemos al punto de que hay un problema. Sobre todo pasa mucho en los controles como el Generic 1, en los loop control, en los controles de temperatura independientes por zona. Estos, como son controles más baratos y más pequeños, la fuente no es tan estable como, o bueno, se ve alterada la fuente mucho más rápido con variaciones de voltaje del exterior. Entonces, si constantemente tenemos que andar haciendo calibraciones, muy seguramente nuestro voltaje con el que alimentamos el control está variando mucho. Y en realidad no importa que estemos calibrando a cada rato. Eso no certifica que nuestra calibración esté bien. El problema es que por las variaciones de voltaje de la alimentación exterior, nuestro ajuste se mueve constantemente. Entonces, lo que tenemos que hacer es corregir esa variación. Y normalmente eso se corrige con un regulador de voltaje bueno, las fuentes de voltaje que nosotros usamos, la más alta es de 100 watts. Entonces, un regulador de voltaje para 100 watts cuesta alrededor de 20, 25, 30 dólares, incluso en los lugares más caros. Armando, tenemos a Eliseo Crespo que levanta la mano. Sí. Entonces, Eliseo, ahí ya estás habilitado. Buenos días, Armando. Te saluda Walter. Hey, Walter, ¿cómo estás? Armando, por hacer una consulta. A partir en la calibración, en diferencia entre mi equipo de calibración y la máquina, ¿a partir de cuánto sería recomendable el cambio de sensor? De diferencia, ¿1 grado o 2 grados? Otra vez, no hay diferencia. O sea, si tu sensor, si tú debes de tener este registro de calibración. No importa que tengas 1.5 o 2 grados de diferencia. Ya. ¿Sí? Si la lectura es constante, tu sensor está bien. El problema, y cuando tienes que revisar que algo pasa, ya sea que no están bien conectados, que a lo mejor un componente se dañó o el mismo sensor se dañó, es cuando de repente la lectura varía, como en este caso de la línea naranja. ¿Sí? Ahí es cuando tienes un problema. Y no importa que estés dentro del rango de 1 grado. ¿Sí? No hay ninguna razón para que esa variación se vaya hacia arriba o hacia abajo. Porque si se está yendo hacia arriba y hacia abajo, tienes algún problema, ya sea en la alimentación del control o en el mismo control. Ya. La otra sería, la otra consulta, Armando. Las máquinas, lo que tú decías antes, calibración entre máquinas vacías. Y yo te escribí diferencia entre etapa única y multietapa. La calibración, ¿cada qué tiempo es recomendable por la parte de ustedes realizarlo? Bueno, nosotros recomendamos que la calibración se haga cada 6 meses, aún sin problemas. Solamente para hacer, y más que calibración, debería de ser una certificación de que todo está trabajando correctamente. ¿Sí? Ahora, si ves algún problema, por ejemplo, en esta máquina, suponte que tenemos este caso donde cambiaste un sensor en una máquina determinada. Bueno, para certificar que realmente lo que pensaste que cambiaste es lo correcto, bueno, a lo mejor en ese punto tú deberías de hacer una calibración, ya sea dentro de 1 o 2 semanas y volverla a hacer dentro de 1 mes y después volver al ciclo normal, si es que no hay problemas. Solamente para certificar. Ya, listo, Armando. Sí. Vale, Armando, vamos a hacer una cosa para todos, porfa. Ayúdennos escribiendo sus preguntas en el botón inferior que aparece Q y A, y ahí las vamos a ir resolviendo. Si nos quedan algunas pendientes, después les enviamos un correo, pero la idea es tratar de avanzar, porque veo que hay muchas preguntas en calibración. Entonces, qué bueno que hay preguntas, realmente nos gustan, pero para poder avanzar en el tema, porfa, envíennos sus preguntas por la pestañita de abajo que dice
Q&A o preguntas y respuestas y ahí les vamos resolviendo sus dudas. Bueno, obviamente que este tipo de registros nos permite la comparación entre máquinas, entre áreas. Podemos checar que una máquina, sobre todo marcar las máquinas que tienen problemas constantemente, ya sea en nacimiento o en algún otro detalle, en calidad. Bueno, creo que ahí tenemos todas las preguntas. ¿Hay alguna más? Hay bastantes, Armando. Entonces, pues Sí. la idea es seguir avanzando y de nuevo, al final vamos respondiendo preguntas. De todas maneras, si hay alguna que queda pendiente, ahí queda en el récord de nuestro chat y de nuestra llamada y podemos después resolverlas. Ok, bueno, para terminar, creo que con eso resuelvo la pregunta de Roberto Alcántara. Normalmente la recomendación, incluso del fabricante, es que los sensores de cualquier equipo se cambien por lo menos cada 4 años. Bueno, la mayoría de gente no lo va a cambiar cada 4 años. Lo que sí podemos usar es estos registros para incluso, obviamente, de acuerdo a las condiciones de cada planta, sobre todo al uso de estos desinfectantes y a qué desinfectantes están usando, estos ciclos de vida de los sensores podrían extenderse o podrían reducirse. Entonces, los registros son importantes para saber cuándo es preferible estarlos cambiando. La recomendación, les digo, normalmente es de que se deberían de cambiar cada 4 años. Bueno, vamos ahora a la calibración de ángulos de volteo. Cualquier ángulo de volteo menor a 38 grados impactará en su incubabilidad. Ojo, hay una excepción cuando se tienen huevos demasiado grandes y ahorita lo vamos a ver un poco más allá. La revisión de volteo debe de priorizarse en cada carga para asegurar su funcionamiento y ángulo, buscando ángulos consistentes. Sobre todo es importante que ese ángulo sea uniforme tanto en los carritos como en el mismo carrito. Si tenemos en el mismo carrito ángulos diferentes, bueno, ya tenemos un problema mecánico que tenemos que resolver, o incluso de piso o del mismo mecanismo de volteo. Y tenemos que comparar tanto el ángulo hacia la izquierda como a la derecha. Debe de ser sobre todo simétricos. El mantenimiento proactivo debe realizarse cuando sea necesario. En el caso de las máquinas de tapa única, sí es necesario verificar o por lo menos checar el trabajo del volteo cada carga, de preferencia. También es importante ver, como ya vimos, el mecanismo, la suspensión o cualquier punto de desgaste mecánico. Un ejemplo en el caso de las máquinas con volteo en el techo, a medida que se van desgastando las llantas, se va disminuyendo o bueno, la altura del carrito va disminuyendo. Eso hace que el volteo vaya reduciéndose, el ángulo de volteo vaya reduciéndose. Obviamente se tiene que hacer un ajuste y se puede hacer de distintas maneras, pero lo ideal es que siempre el volteo esté dando de la misma forma en ambos sentidos. Y no, la calibración no impacta debido al ángulo de volteo. No debería de impactar, a menos de que el damper esté abierto. Bueno, muchos de ustedes tienen máquinas de tapa múltiple. También aquí es importante que, bueno, la calibración en la máquina de tapa única, de tapa múltiple, la máquina clásica, es un poco diferente. Aquí no hay tanto que podamos calibrar el ángulo de volteo, ¿sí? Sino debemos de hacer que el mecanismo trabaje correctamente. Para empezar, uno de los puntos es que
los engranes estén correctamente alineados y que la cadena esté bien tensa. Un problema rutinario en la mayoría de plantas es que el tensor no está correctamente ensamblado. Uno de los errores muy comunes es que esta tuerca, que es la que ajusta la distancia del tensor, se coloque en la parte de la base del tensor, lo cual provoca que esa cadena esté fija. Muchas veces nos va a provocar ruidos, tronidos, o que la tensión de nuestra cadena no sea la adecuada. Para calibrar correctamente debemos de estar conscientes de que la cadena, de que el volteo debe de estar completamente extendido y retraído. Para ello debemos de tener el freno funcionando. Si el freno del sistema de volteo no está funcionando, no es posible calibrar. Porque les explicaba en muchos lados que el mecanismo, bueno, todo motor, cuando va circulando, cuando está funcionando, está generando un campo magnético. Bueno, ese campo magnético normalmente va retrasado. Entonces, cuando se apaga el voltaje, aún hay campo magnético, pero ese campo magnético crea una fuerza opuesta a la original. Y es por eso que en estas máquinas el volteo normalmente cuando para, se regresa. Bueno, esa es la razón por la que el mecanismo de volteo tiene un freno. Ese regreso se atranca con ese freno. Cuando el freno deja de funcionar, pues no hay manera de predecir cuánta carrera va a tener ese regreso. Por eso es importante que el freno magnético o el freno mecánico esté trabajando correctamente. Los microswitches regulan esa carrera hacia un lado o hacia otro. Si el microswitch está más hacia arriba o hacia abajo, lo que va a pasar es que la carrera de un lado no va a ser la misma que hacia el otro extremo. Entonces, la barra Pitman junto con la manivela de volteo no van a quedar simétricas. De un lado va a quedar en un ángulo y del otro lado va a quedar en otro. Entonces, tenemos que ajustar la altura de los microswitches para poder crear un paro simétrico y después con la manivela poder ajustar que esté completamente extendida o que esté completamente retraída. Como pueden ver, la barra Pitman crea una línea con la manivela de volteo. Esa es la forma correcta de calibrar. Normalmente en las máquinas de tapa única, los coches, bueno, es complicado pedirle que se haga la calibración con carga. La calibración idealmente se debería de hacer con huevo, pero no, la variación que se hace cuando no tiene huevo, en el caso de las máquinas de tapa única, no es tan relevante si la máquina está correctamente calibrada. Es más relevante que tenga una calibración cercana por ejemplo, a los 45 grados en el caso de las máquinas de tapa única, y tanto de un lado como del otro, y de esa forma vamos a asegurar que nuestro volteo esté por encima de esos 38 grados que hablamos en un inicio. Bueno, esta es la calibración del mecanismo. Un error que se comete es que que se miden los ángulos de cada una de las bandejas, pero no se toma en cuenta esas discrepancias que hay luego en el mecanismo, que lo vamos a ver un poco más adelante. La calibración del mecanismo es esta, no hay otra manera. Y con la leva principal es con la que se ajustan las distancias del perno de esa leva principal para que el mecanismo cree un volteo simétrico.
y a su máximo ángulo, que más o menos estaría dando alrededor de 43 grados, no da los 45 grados. Hay muchos errores que se cometen acá, pero bueno, ahorita vamos a hablar al respecto. El mantenimiento inapropiado de los ángulos de volteo impactará en la incomodidad por dos razones. Flujo de aire de la máquina a través de la masa de huevos. El impacto mayor, si recuerdan de lo que más hablamos es de la uniformidad en cuanto a los flujos de aire. Bueno, cuando el ángulo es diferente y no es simétrico, lo que va a provocar es que las máquinas con menos ángulo tengan mayor flujo porque hay una abertura, la parte libre entre bandeja y bandeja será mayor si tienes menos ángulo a las que tienen más ángulo. Y eso provocará un flujo mayor de aire. Bueno, la cantidad de disipación de calor que obtenemos depende mucho del flujo de aire. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es una uniformidad en toda la máquina. Si tenemos diferentes ángulos de volteo, muy seguramente esos carritos que tengan ángulos menores van a tener un mayor flujo y por lo tanto van a tener internamente una temperatura menor. Aparte de los problemas que tengamos inherentes al ángulo como tal. Por lo tanto, vamos a afectar el desarrollo embrionario. Y aquí vemos el mecanismo de una máquina clásica. Bueno, ¿cuáles son los errores que se cometen rutinariamente a la hora de calibrar un volteo en las máquinas clásicas y en cualquier otra máquina? Se mide el ángulo en esta parte en diferentes puntos. Y cuando hay discrepancias, tratan de ajustarlo con el mecanismo. Cuando las discrepancias casi siempre son por el hecho de que, por ejemplo, si se rompe un perno en la leva principal y colocas uno nuevo, bueno, este perno no va a tener ningún desgaste y este sí. Entonces se va a mover el ángulo de volteo. Si los tirantes de las levas, de las portabandejas, se rompe una, tienes que cambiar las dos a la vez. Porque si no, igual vas a cambiar el ángulo de volteo. Si los pernos de la portabandeja se rompen, tienes que cambiar los dos a la vez. Más que nada, lo que tienes que obtener en este tipo de máquinas es un ángulo constante a su máximo ángulo, tanto completamente extendido como completamente retraído. Pero la calibración del mecanismo no implica que todos los ángulos van a ser correctos. Otro error que se comete muy constantemente es que cuando la barra que comunica las diferentes levas se dobla o se rompe, la soldan, la vuelven a nivelar, pero normalmente no queda bien. Entonces, siempre queda con una distancia menor. Eso también te va a mover el ángulo de volteo. Entonces, vas a querer ajustar ese ángulo ajustando la calibración del mecanismo, cuando en realidad el problema es un problema mecánico dentro del sistema que transmite la fuerza a través de las diferentes líneas de portabandejas. Entonces, debes de tener cuidado. El mecanismo bien calibrado no implica que tus ángulos sean constantes. Ahí debes de verificar, por ejemplo, si tienes diferentes ángulos, debes de verificar el desgaste. Aquí se tiene también una especie de cojinetes de plástico que se van desgastando. A medida que se va abriendo más, pues obviamente va perdiendo ángulo. Entonces, eso provoca que el ángulo se mueva y si, por ejemplo, cambias esos cojinetes solamente en ciertas partes de la máquina, pues obviamente las partes que tienen el cojinete desgastado va a tener un mayor ángulo. Entonces, tienes que considerar la parte mecánica de tus elementos para decidir qué es lo que vas a ajustar y qué partes vas a cambiar si es que necesitan ajuste.
Bueno, tenemos preguntas aquí de volteo. Sí, Armando, tenemos una. Para los modelos ISIS, ¿cuál es la frecuencia correcta para cambiar las bocinas de bronce de las levas de volteo y barras Pitman? Porque esto puede afectar el ángulo volteo. Roberto Alcántara. Bueno, a medida que se van desgastando, la que más te afecta es estos cojinetes, que son los que al tener un desgaste te provocarían un menor ángulo. Los desgastes en las barras principales, perdón, realmente no te crean ningún problema en cuanto al ángulo. Aquí el desgaste te va a provocar un riesgo de que se te rompa en algún momento y tengas una caída de huevos. Lo ideal sería que se cambiaran cada 5 años, pero hay muchas plantas que, bueno, que ya tienen 30 años y nunca se las han cambiado. Creo que eso responde a esa pregunta. ¿Algo más? No, Armando, respecto al volteo, no. Bueno, vamos a las listas de verificación. Los que han tenido máquinas nuevas en los últimos tiempos se darán cuenta que a la hora de hacer la entrega por parte del técnico instalador, él hace llena una lista de verificación. Esta lista de verificación es en realidad una lista en la que se certifica que la máquina está trabajando a punto. Perdón. Bueno, nos sirve para dar, esa lista la pueden usar para dar ese mantenimiento preventivo y reactivo sin ningún problema. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, reducir el tiempo de inactividad de la máquina a medida que ustedes están certificando que la máquina está funcionando bien y la están checando, bueno, se van a dar cuenta de qué elementos poco a poco se van deteriorando y de esa manera anticiparse antes de que algo se rompa. Verifica la funcionalidad de las máquinas porque checa si está trabajando bien el calentamiento, el enfriamiento, el funcionamiento de la escotilla de ventilación, la humedad, el funcionamiento de los ventiladores. En el caso de las máquinas que tienen bandas, bueno, correas o poleas, el funcionamiento correcto del ventilador, del motor, de la banda. Tenemos que ver la limpieza del gabinete de control. Sobre todo en controles digitales es muy importante que el control esté limpio, porque sobre todo el plumón en nacedoras puede provocar un corto y puede provocar incluso hasta un incendio. Entonces, es importante que de vez en cuando se sopletee el control sobre todo de nacedoras, pero también de incubadoras, para evitar que haya polvo y sobre todo plumón y mucho más humedad. Para verificar la tensión de la correa, se puede, bueno, en el mercado hay tensores, verificadores de tensómetros, tanto digitales como analógicos, y hay unas tablas en las que, de acuerdo al tamaño de las poleas, nosotros podemos hacer una deflexión de la banda, de uno de los extremos de la banda, y de esa manera medir la tensión. Las tablas, de acuerdo al tipo de correa, nos van a indicar si esa tensión es correcta, si está muy suelta o si está muy tensa. Obviamente, si está muy suelta, el problema es que se puede zafar y puede provocar que el ventilador no esté funcionando. Si está muy tensa, lo que vamos a hacer es ¿cómo se llama? Presionar mucho la vida del material y por lo tanto va a tener una vida útil menor a la que está pronosticada.
La mecha de humedad. Primero debe de estar limpia, en buen estado, debe de llegar hasta el fondo del tanque para asegurar que aún teniendo poca agua, la mecha todavía tenga humedad. Recuerden que la mecha en realidad lo que capta, la idea del agua no es medir la temperatura del agua en el depósito, sino que por el material de esta mecha hace que el agua suba por capilaridad y detecte o absorba las partículas de agua del ambiente. Entonces, estas partículas de agua tienen una temperatura en función al porcentaje de humedad relativa. A mayor humedad relativa tiene más, o la temperatura se parece más al bulbo seco, y a medida que hay menos humedad relativa, la temperatura tiene un mayor diferencial con respecto a la temperatura del bulbo seco. Por lo tanto, es importante que esta mecha cubra completamente la parte metálica del sensor y que sea posible, ¿cómo se llama? Cubrir esa parte. El engrase de los cojinetes, si es necesario, en el caso de las máquinas que tienen cojinetes, limpiar los residuos de superficie, sobre todo en la parte inferior y sobre todo en las máquinas de tapa única. En el caso de los sistemas de humedad, cambiar los filtros del sistema de agua. Y también externamente podemos usar los sistemas de imagen, bueno, las cámaras térmicas para detectar problemas de control. ¿Cómo trabaja eso? Bueno, a los electricistas obviamente no les tengo que decir nada, pero el paso de corriente a través de los conductores o a través de cualquier elemento genera calor. Si hay algún falso contacto, si hay algún deterioro en los materiales, esa resistencia natural que tienen cada uno de los elementos se va a incrementar. Y eso va a provocar que la temperatura aumente. Entonces, una manera muy fácil de detectar algún problema es tomando fotografías térmicas de los elementos de control, de los elementos eléctricos, sobre todo los de potencia, para ir detectando algún deterioro o incluso clemas flojas que podrían darnos algún problema futuro. Es una manera muy sencilla y muy fácil de anticiparse o de darle un mantenimiento predictivo a los controles, sobre todo. Mira, bueno, eso lo contestamos después. Hasta ahí están los registros. ¿Nos pasamos a la siguiente, Carolina? Sí, yo creo que vamos avanzando, Armando. Bueno, pues si quieres aquí mientras Hay una pregunta de Anderson Gómez con respecto a las escotillas de las incubadoras. Ellas vienen con un orificio. ¿Hay recomendaciones de abrir más esa apertura? ¿Qué tan cierto es o qué mejora? ¿Decimos más a múltiples? Pero eso no sé si lo vayamos a ver más adelante. De hecho, las máquinas que tienen escotillas se pueden regular, abrirlas completamente o cerrarlas. A medida que tú las abres, incrementas el flujo de aire. El detalle del flujo de aire es que si tienes un flujo muy alto, podrías estar bajando mucho la humedad de la máquina y provocando que constantemente estén funcionando los sistemas de humidificación, y eso normalmente repercute en una inestabilidad, sobre todo en una desuniformidad en las temperaturas internas de la máquina. Lo ideal es que en el caso de las máquinas con escotillas, solamente se tenga abierto alrededor de 2 pulgadas en la media luna que hace con el orificio principal con la escotilla. Y no es recomendable abrir el orificio pequeño de la escotilla, o sea, no tiene caso. Más bien no tiene caso. Hay otra pregunta
Bueno, en realidad dos, Camilo Sánchez, si ya han revisado las condiciones, si ya se han revisado las condiciones mecánicas en una incubadora múltiple, ¿ustedes recomiendan un incremento de algunos milímetros de la barra Pitman? No, ¿por qué? Sobre todo vas a tener problemas con el huevo muy viejo o muy grande. Si tuvieras pollita ligera, no le va a pasar nada, pero no va a beneficiar en nada este incremento ¿cómo se llama? De la manivela de volteo, porque el huevo es pequeño. Pero cuando incrementas, bueno, la razón por la que incrementaban, o la teoría con la que incrementaban un poco más la distancia de la manivela, era para darle un mayor ángulo. Pero al dar un mayor ángulo, lo que haces, si estuviera correctamente calibrada, es que disminuyes el espacio vacío entre bandeja y bandeja. La idea de la incubación es que el aire pase a través de la masa del huevo, no que pase a través de los extremos. Entonces, a medida que tú incrementas ese ángulo, vas a tener a lo mejor una temperatura más estable, pero de nada te sirve si ese aire no pasa a través de los huevos. De hecho, normalmente, por ejemplo, los que han hecho eso y que de repente registran mejores nacimientos es porque su volteo está muy descalibrado, y eso hace que si antiguamente tenías 37 grados, pues tuvieras 42 o 41, ¿sí? Pero tienes un efecto que te hace perder más nacimientos, sobre todo con lotes mayores, con huevo de más de 50 semanas. Y muchas veces ese nacimiento, ese efecto que tiene con los huevos mayores, te deteriora más el nacimiento de lo que lo mejoras en los huevos jóvenes o medianos. Las plantas que nosotros hemos registrado que hicieron alguna vez ese cambio, no tienen los mejores resultados comparándolos con plantas que reciben el mismo huevo. De hecho, incluso si se ven los registros, la caída de nacimiento en los lotes mayores es mucho más pronunciada en esas plantas que hicieron esos cambios. Entonces, dicen en México, te sale más caro el caldo que las albóndigas si es que haces eso. Bueno, y tenemos otra pregunta para la verificación de volteo en una incubadora única. ¿Cuál debería ser el procedimiento? ¿En qué puntos medir y cuántas mediciones tomar? Ahí es más que nada la uniformidad de los carritos y la uniformidad del mecanismo de volteo. Un punto de control importante en cualquier sistema es que las cosas deben de hacerse lo más fáciles posibles y lo más estandarizadas posibles. Hay plantas que, por ejemplo, regulan carrito por carrito el volteo, pero eso es muy tedioso. Normalmente tienen una persona dedicada a eso, y bueno, cuando esa persona no está, o si esa persona la pierden, pues obviamente que van a tener problemas al hacerlo nuevamente. La calibración en el caso de las máquinas, sobre todo con el volteo en el techo, tú deberías de tener las levas a una distancia uniforme, y la altura de los carritos también a una altura uniforme, para que siempre tengas el volteo lo más uniforme posible. No pasa nada si varía 1, 2, 3 grados de un lado hacia otro, o de un carrito hacia otro. Pero sí, ¿cómo se llama? Si tienes, por ejemplo, de un lado 45 grados y del otro lado 37, pues obviamente que vas a tener problemas. Eso es lo que más afecta en los volteos en etapa múltiple, mucho más incluso que el ángulo como tal. Sí. Pregunta en etapa única, para etapa única. ¿En dónde medirlo? ¿Y cuál debe ser el procedimiento? Porque todo está enfocado. Bueno, eso es un poco más largo. Si quieres, eso lo vemos un poco
más a detalle después de esta presentación, Vale. porque es un poco más complejo. Bueno, pasemos entonces al registro de fallas. ¿Cuál es el principal problema cuando no registramos las fallas? Pues que nadie está seguro que hiciste algo, ¿sí? Y eso también en algunas plantas ha llegado al grado de que al no haber un registro, pues la administración dice, bueno, no se necesita ese trabajo, y lo que hacen es decrementar el presupuesto de mantenimiento. A la larga, es hasta absurdo que con el paso de los años se pretenda tener un menor gasto de mantenimiento. Al paso de los años, obviamente que va a haber un mayor gasto de mantenimiento, y esa es una de las razones por las que se puede justificar el cambio a una máquina nueva. Pero si no hay registros, vamos a tener múltiples problemas y no vamos a tener cómo justificar, tal vez no el cambio de la máquina, tal vez el cambio de ciertos elementos de la máquina para evitar esos problemas. El registro forma parte fundamental de la columna vertebral de cualquier mantenimiento. Sobre todo en máquinas de modelos y controles antiguos, los manuales y la literatura técnica es muy importante. La lista de verificación incluso deben de incluir reparaciones críticas y no críticas. Y, por ejemplo, en el caso de asistencia técnica, ya sea de nosotros o de alguna otra persona, por ejemplo, con los equipos Trane, es prudente tener un desglose y una grabación de llamadas para tener un registro de qué es lo que se hizo en un momento determinado, y para el siguiente evento poder solucionarlo de manera más rápida. Los registros y las programaciones de calibración, los monitoreos de volteo y las temperaturas son importantes, y se puede utilizar un registro completo de piezas utilizadas para pronosticar las necesidades de compra y establecer presupuestos precisos. En algunas, bueno, yo alguna vez trabajé en la industria automotriz, les he platicado mucho de eso a mucha gente, y para mí era muy, ¿cómo se llama? Era un golpe cultural el que aquí no se estableciera, bueno, que los presupuestos fueran un límite de gastos más que un presupuesto. Un presupuesto es un cálculo de lo que en teoría te tienes que gastar. Si bien es cierto que debe ser lo más preciso posible, cuando no tienes registros, pues es imposible de que este registro sea posible. O cuando la máquina es nueva, bueno, debes estar consciente de que se va a alterar ese presupuesto. Podría ser mayor o menor, no necesariamente igual. Bueno, en base a eso, cuando nosotros llevamos esos registros de manera adecuada, nosotros al paso de los años podemos predecir con mucho mayor fidelidad el qué es lo que vamos a gastar y qué es lo que vamos a necesitar en un año de trabajo. Sobre todo también ayuda a identificar máquinas problemáticas o incluso usuarios problemáticos. Nosotros, no tanto, a veces es que el operador sea problemático. Muchas veces nos ayuda también a identificar las habilidades de nuestros usuarios. Hay gente que es muy buena trabajadora, pero digamos que no es tan delicada para ciertos trabajos o no es tan buena en ciertos trabajos. Entonces, cuando la asignas a un trabajo en el que no es tan apto, pues lo que terminas haciendo es que te dé más problemas ese usuario. Entonces, es una manera incluso para asignar trabajos adecuados a cada uno de nuestros elementos que nos ayudan en la planta. El mantenimiento en una incubadora puede prolongar el ciclo de vida de las máquinas, reducir el tiempo de inactividad y paro no programado, incrementar la cualidad y la calidad de pollitos,
Y sobre todo la calibración es crítica para una buena eclosión y debe de llevarse a cabo periódicamente, incluso sin indicadores de mala producción. El registro de fallas proporciona información crítica que permite pronósticos precisos y sobre todo mantenimiento dirigido. Bueno, este es el final de la presentación y yo creo que sí tenemos tiempo para contestar preguntas, Carolina. Mira, creo que no tenemos mucho tiempo. Mark me estaba diciendo que no tenemos mucho tiempo, pero de todas maneras, hay unas preguntas que no he contestado porque no estoy muy segura de la respuesta, entonces quisiera discutirlas contigo y las vamos contestando. De nuevo, vamos a enviarles a los correos sus preguntas y la idea es que queden súper bien resueltas. Nosotros pues ya tuvimos una en inglés y la idea es enviarles un correo personal a cada uno y preguntarles si su pregunta estuvo bien resuelta o si quieren alguna información adicional. Creo que esto sería todo. Armando, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias a todos y esperemos vernos pronto. Esperemos que esta etapa en el mundo sea pasajera y muy rápido, pero bueno, eso ya no está en nuestras manos. Saludos a todos. Saludos y recuerden que dentro de 15 días tendremos ventilación. A los 15 días hablaremos acerca del manejo de huevo y después a los 15 días siguientes estaremos hablando acerca de volteo. Por eso hay algunas respuestas que quizás se van a resolver en esta última presentación de cierre. Y bueno, que estén muy bien y que tengan un buen día. Saludos. Saludos. Chao.